Muy buenos días, familia Amistad. Bienvenidos el día de hoy a esta transmisión en día viernes. Viernes, fin de semana. Qué chulada, qué bendición poder llegar al segundo fin de semana del año. Es el segundo. Sí, ¿verdad? Segundo, sí. Es el segundo fin de semana de año. Ya faltan solamente 360 días para Navidad. ¡Qué bendición! para fin de año. Vayan apartando el regalito. Y hay que ir apartando en Coppel los regalos de Navidad, por El favor. pavo. Ir pagando. El pavo, ir pagando los en abonos chiquitos, en Electra, no sé, hay tantas cosas. Va a haber muchos que ya estemos pensando en la Navidad. A mí se me figura que la Navidad se pasó muy, muy rápido. Muy rápido. Pero ¿cómo la disfrutamos? La disfrutamos muy bien, la verdad, estuvo muy bien. Por eso pero... se fue rápido, porque la disfrutaron, ¿no? Sí, la verdad, Sí. o sea, estuvimos con expectativas, estuvimos con las familias, era un tiempo de expectativa donde juntamos a las familias y podemos celebrar el nacimiento del Señor Jesús, pero no sé, estuvo bien y luego de repente ya se acabaron y se nos fueron los días. Erika, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy triste. Muy triste. Porque tengo que quitar la decoración. O sea, la pones y ay, la casa viva y todo. muy Es bonito. diferente. Y luego se va a ver bichi, así. Sí. Sí. Se va a ver rara, Se ¿no? va a ver Aquí en rara. Amistad, por ejemplo, que le pusimos el molcajete De y todo, o sea, todo, le todo, pusimos. se va a ver muy raro, se va a ver muy raro. Pero ahora hay que decorarlo de acuerdo a la... Estamos viendo la primavera, hay que decorarlo. Bueno, ahorita estamos en invierno, podemos Invierno. dejar las cosas que son de invierno. De ¿no? invierno. La Navidad, por ejemplo, el arbolito que tenemos aquí atrás, ese lo podemos dejar. Ah, nevado. Nevado, Nevado. todavía nevado. Le quitamos los Para que no sea tan biche la cosa, hay que decorarlo Poquito. de acuerdo a la Ajá. temporada. Los arbolitos los podemos dejar este año, fíjate, todavía. Sí. Todavía enero, porque... Sí. Todavía. Los navidades, eso sí, lo el rojo, las esferas, Ajá. esas cosas probablemente. Ajá. Ah, Porque traemos el espíritu navideño Sí, todavía. así es que ahorita, porque hoy es viernes de limpieza, así que el día de hoy vamos a empezar a desmontar todo. Exacto, así es. Ahorita vamos a desmontar todo eso. Pues bueno, primero se empieza por la casa grande y luego por la casa chica. Sí, ya le tocará a nuestra casa. Pero bienvenidos a todos, qué gusto que puedas acompañarnos el día de hoy. Viernes, qué alegría. Fin de semana, espere este fin de semana la fiesta. Nos encanta. Qué padre poder tener un lugar en donde sabes que va a haber fiesta cada domingo, Así ¿verdad? es. En donde podemos es. venir y gozarnos, abrazar. Sabes que todo lo que hacemos aquí en casa es conforme a lo que dice la Biblia. Dios nos ordena, nos da mandamientos y cumplirlos en la iglesia es el mejor lugar. Buenísimo. Nos encanta, ¿verdad? Por eso este fin de semana espera la fiesta y mañana vamos a ir a Misión Solidaridad. Así es, misión, mañana estaremos ahí. Misiones estaremos a partir de las 10, así que acompáñanos, estaremos ahí en Américo Vespucio y Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Santa Rosalía. Santa Rosalía. Ok, ahí vamos a estar en la colonia Solidaridad a partir de las 10 de la mañana. Es tiempo de dar, es tiempo de compartir y llevar el evangelio a gente que lo necesita. Así que, pues hoy es viernes y hoy también tenemos invitados. Así es. Los señores Rivera, muy bienvenidos en el primer día de transmisión para ustedes. Sí, el primer día, el primero. Desde el día 30, no. Ah, Bueno, estuve yo, ¿no? para Ajá, nosotros. Me sí, fui de el largo, ¿no? primer Pero día del año. bienvenidos, Muy adelante. Buenos días, sí, muy contentos comentando todo lo que pasó, ¿no? En esta Navidad, que se nos fue rápido. Sí, la pasamos bien a gusto, en familia. Y gracias a Dios por este tiempo también que estamos aprendiendo, estamos conociendo de Dios. Y este libro de Juan me encantó. Cómo nos orienta, cómo nos ayuda a entender muchas cosas que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Nos puede revelar por medio de Juan. Sí, pues muy buenos días, exactamente como dice mi esposa, ¿no? Como Juan, que anduvo pegado a Jesucristo, él pues agarró buenas ondas, como dicen, ¿no? Buenas ideas, porque él aprendió, porque andaba pegado a él, ¿no? Y es lo que necesitamos nosotros. Y aquí Juan nos hace una exhortación de que debemos estar pegados a él. ¿Para qué? Para poder seguir, pues que se nos haga más fácil vencer tantas tentaciones, vencer tantas cosas que el mundo nos ofrece, ¿no? Estar pegados a Dios resulta un poco difícil volver atrás nuevamente.
estar pegados a Dios. Así Y Juan nos dice, nos está exhortando desde que empezaron estos versículos del capítulo de Juan, son buenísimos, ¿no? Y debemos nosotros apropiarnos de esas exhortaciones. Me encanta, Y Juan. gracias a Dios que aquí estamos Sí. nuevamente. Gracias por acompañarnos y ser parte de la gran familia y de este grupo, de este equipo que intentamos como siempre, tratar de ver que Dios nos habla a nosotros y sabemos que siempre va a haber algo que le pueda servir a los demás, a aquellos que nos ven, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos vamos? Bueno, tenemos conferencia Más Familia, no te puedes perder la oportunidad de estar toda la familia Amistad Cristiana en todo Sonora, y es bien importante que estés, que seas parte de lo que Dios va a hablarnos en esta conferencias Más Familia, con un tema buenísimo, origen. Ya estoy expectante de lo que Dios nos va a hablar porque aquí en la casa pues vamos a estar hablando precisamente del inicio. Yo creo que tiene mucho que ver origen, es de donde nace todo y lo que hemos estado leyendo últimamente pues es buenísimo. Por cierto, buen punto. Y el día de hoy tenemos tiempo con Dios. Todavía quedan unos cuantos. Yo te animo a que tengas el tuyo, nuestro plan de lectura diario. Si hay algo que tienes que empezar en este año es a leer más, a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra, poder escribir todo lo que Dios te está hablando en una agenda como esta que estamos promocionando aquí en Familia Amistad. Es esencial que tú la tengas. De verdad, este libro, en este cuaderno tú vas a poder escribir todos los comentarios, todas las enseñanzas, todo lo que Dios te hable a diario, y de verdad por un precio muy, muy excelente, ya que como una agenda de estas te las encuentras mucho más caras, la verdad. 200 pesitos es nada, y el tiempo con Dios, por supuesto, 100 pesos. Este es del diario, este es del mes. La verdad va a estar buenísimo que tengas el tuyo. Aprovéchalo, no lo dejes para otro día porque ya se van a acabar. Y vámonos a la lectura, Erika. ¿Qué te parece? Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 en adelante. Nos quedamos ayer, el día de esto. Buenísimo el tema del día de ayer, donde Dios nos dice que si realmente somos hijos de Dios, ya le amamos, tú y yo tenemos que obedecer y no hacer las cosas a nuestras maneras, a nuestras formas. ¿Qué te parece si nos vamos a la lectura? Muy bien. Dice así: escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Aquí como que se quedó Juan, porque es el último pasaje de Juan. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante qué es a lo que se refería, ¿no? Porque quedó así el capítulo. Por cierto, cuídense de los ídolos. Fíjate qué curioso, me gusta, vamos a esta parte de la palabra donde nos está diciendo de que tenemos que recordar que la vida eterna depende de Jesús. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Una reafirmación acerca de nuestra creencia, y que saber que Dios nos escucha en todo tiempo. Muchas veces pareciera que no nos escuchan. Muchas veces pareciera que
que no encontramos la respuesta. Muchas veces vivimos nuestra vida cristiana, pero no encontramos ese sosiego, esa paz, esa esperanza en la que hemos puesto nuestra confianza, en esa fe que nosotros tenemos. Y cuando dice, escribo estas cosas a ustedes, para que tengan confianza de que si tú te acercas a Dios vas a recibir eso. Me gusta porque ese versículo 14, esta es la confianza, dice. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero fíjate que siempre para mí ha sido bien importante entender, Él me oye, a Él me cumple. Y creemos que es lo mismo. Creemos que porque Dios nos escuche nos va a cumplir. Y ese es un error, pensar de que solamente por pedir ya se me va a cumplir. Sí. Pero no, lo único que nos está asegurando la palabra de Dios el día de hoy es que Él nos escucha. Sí. Y ya con eso, ya tenemos una gran ventaja, saber, es que no todo lo que pidamos, Dios nos lo va a dar. O sea, es que es imposible que yo no le doy todo a mi hija. Mi hija me pidió un avión, no le voy a dar un avión. Tío. Mi hija me pidió un carro, no le voy a dar un carro, porque yo sé que todavía no lo merece, porque sé que no lo necesita, porque sé que no le va a hacer daño, que no le va a hacer de beneficio. Entonces, como padre, yo le doy cosas buenas a mi hijo, a mi hija. Pues por consiguiente, Dios, tenemos que meternos en la cabeza eso. Muchas veces decimos, Señor, te pido, te pido, te pido y te pido. Bueno, ya te escuchó el Señor. Eso no quiere decir que Él te va a cumplir eso que tú estás diciendo, porque tal vez Él ve mucho más allá, más grande el panorama y dice, no, es que si te doy eso te vas a echar a perder o vas a equivocarte. Y creo que hay que confiar en Dios, ¿verdad? Muy Me gusta cómo importante. empieza. Así es. Y fíjate que hay una parte en Santiago en donde dice que nosotros muchas veces pedimos con malas intenciones para Así es. satisfacer nuestra carne. Entonces, por eso es tan importante leer bien la palabra, porque nos podemos agarrar de ahí y podemos decir, si pedimos cualquier cosa y omitimos el conforme a su voluntad, Él nos oye. Y todavía el 15, ¿no? Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso declaramos, porque yo ya lo pedí, porque es mío, porque yo arrebato, porque, hey, vámonos paso a paso. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Porque ciertamente nosotros muchas veces es algo que anhelamos y que a nuestro parecer eso que estamos pidiendo es bueno. Pero Dios ve mucho más allá. O sea, Dios tiene la película completa. O sea, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la situación por la que estamos pasando. O sea, Dios ve absolutamente todo. Y como buen papá, así como dices tú, Él no nos va a dar aquello que nos va a destruir. Por eso Dios no contesta las oraciones. Dios escucha todo lo que tú le pidas. Todo lo que tú le pidas, Dios lo escucha. Pero Dios sabe cuál petición, o sea, Dios sabe qué es lo que te va a contestar. Y aquí, fíjate, me encanta porque cuando tú ves una oración contestada, tú dices, wow, Dios me contestó, pero es más la alegría de saber que estás en su voluntad, porque cuando tú pides algo y te lo contesta así, es porque estás en su voluntad. Saber que, o sea, lo que le pedí suma al propósito, quiere decir que estoy caminando como Dios quiere que camine, o sea, estoy en su voluntad. Y qué padre cuando vemos oración tras oración que me contesta y me contesta y me contesta, es porque estamos caminando conforme a su voluntad. Cuando no nos contesta y tenemos pidiéndole, 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 no es tanto que no estemos en su voluntad, sino que a su tiempo. Es la esperanza que nosotros creamos que en su tiempo. Tal vez ahorita no, tal vez en unos años más, cuando primero se componga otra parte de nuestra vida que no estamos viendo, pero que es necesario, que Dios la está trabajando. Entonces, Dios es hermoso y siempre nuestras peticiones van a estar delante de Él. Pero el saber que vamos recibiendo es porque vamos caminando conforme a su voluntad. Cuando yo leí eso dije, qué padre saber que Él escucha, pero también saber que Él contesta porque estoy caminando en su voluntad. Es lo más maravilloso. Qué importante, ¿verdad? Es pedirle
Sí. pedirle que se haga su voluntad, porque su voluntad, dice la palabra, es buena, es agradable y perfecta. Ujú. Entonces, cuando se hace la voluntad de Él, sabemos que estamos bien, que vamos bien, y eso es lo que nos da más el caminar más con Él, el estar pegados a Dios, Sí. el estar constantemente orando, poniendo en sus manos todo. Me pasó ahora el año nuevo. Pues no nos avisaron, ¿no? Vamos a pasar la noche con ustedes, pero sabemos que ellos pues llegan ese día en la noche a pasarla con nosotros. Y le decía yo a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Hay cosas que no están en nuestras manos, el arreglarlas, ¿no? Ujú. Entonces, que Dios haga su voluntad. Y sé que si Dios me está escuchando, lo va a hacer y todo va a salir bien. Era mi fe, mi esperanza. Y gracias a Dios así fue. Así fue, todo salió bien, todo estaba en su lugar y todo se fue dando. Y eso es, no porque diga yo, ay, yo vivo en su voluntad, yo vivo haciendo, ¿no? El bien, yo soy la mejor. No, no es por eso, es la gracia de Dios también en nosotros. Que a veces Él no todo el tiempo, ¿verdad? Porque no nos conviene. A veces no nos conviene lo que le pedimos a Dios. Entonces, cuando es su voluntad, es garantía de que todo va a estar bien. Así es. Sí. Así es. Pues es una costumbre, un hábito de nosotros los seres humanos, estarle pidiendo a Dios, Señor, te pido esto, Señor, te pido, te pido, te pido, porque realmente pues así lo hacemos nosotros antes, te pido, pero no le damos nada. Mm. Y personas que me han dicho, pues es tanto que le pido a Dios, y tanto que le pido por mi hijo, tanto que le pido por mi hija. Pues sí, pides, tú estás pide y pídele, pero ¿qué le estás dando? Dale tu vida, entregarle tu corazón a Él y Él va a cumplir los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque si estás pidiendo, pero tú no estás dando nada, aunque aún así te puede complacer al Señor, pero lo mejor para estar seguro de que Dios te puede contestar hacer tus peticiones, cumplir tus peticiones, pues pégate a Él, entrégate a Él y Él va a escuchar las oraciones tuyas, tus peticiones, pero hay que estar pegados a Él, ¿no? Si estás pegado con Él, vas a tener muchos beneficios. Pero lo que el Señor quiere, que Él nos indica que todo lo que pidamos, pero que sea bajo su voluntad, ¿no? No la nuestra, pues nosotros somos medio peticiones, ¿no? Y pedimos cosas que no nos convienen. Sí. Pero si pedimos que se haga su voluntad en nuestra vida, lo vamos a lograr. Por ejemplo, oramos por la salud, oramos por la congregación, de que cada día pues que siga creciendo más y más. Esa es una voluntad, esa es una buena voluntad, ¿no? Porque la voluntad, como dice, ¿no? Es buena, agradable y perfecta. Si Él desea que nuestro corazón cambie, yo le digo, Señor, cambia mi forma de ser, quiero ser un padre ejemplar, quiero ser un buen vecino, el Señor me lo va a cumplir, ¿no? Porque yo estoy con Él, estoy pidiendo en oración, estamos leyendo su palabra y creo que es lo que a Él le agrada, que nosotros hagamos peticiones, pero que se cumpla, pero de acuerdo a su voluntad, no lo que yo pida por mis orgullo, por mi vanidad, no se va a cumplir. Porque muchas veces uno dice, ay, ¿cómo quisiera sacarme la lotería o ganar un premio de la universidad o del Tecno para ya aportar, cuando me entreguen ese premio y darle una parte a mi congregación, si yo le daba poquito, ahora le voy a dar más porque con ese premio que voy a recibir. Pero no es así, pues. No, esas peticiones no son buenas. Si algún día a lo mejor nos regalan un boleto y, ok, Señor, pues que ese premio sea el bueno, ¿no? Porque una vez sucedió con un conocido de nosotros. Él dice, él nunca compraba cachitos, nunca, y en una ocasión le pagaron.
creo que los 2 cachitos te lo dio. Dice, no tengo cómo pagarte, pero te doy 2 cachitos. Y cuando le dieron esos cachitos, nos dijo la señora, mira, dice, es un premio del Señor, nos vamos a sacar una casa. Tenía su casita, no le faltaban muchas cosas, ¿no? Para que estuviera bien esa casita. Y dije, pero nos lo va a regalar el Señor. Y fueron y le dijeron a mi casa, el Señor él no va a regalar esa casa. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Se sacaron, fue como el segundo premio de la universidad, de una casa, bien ubicada. Y quedamos nosotros, wow, no, qué fe, porque lo aseguraron. Y el día que lo que le dijeron que ya nos hablaron inmediatamente, ¿qué les dije? ¿Qué les dijimos? Y no, bien contenta con ese premio. Pero así sucede. Dios quiso complacerles y les dio ese premio, ¿no? Porque son gente cristiana, gente que son seguidores de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que tener esa confianza, pero pedirle lo que Él anhela de Dios, cambiar nuestro corazón y ir por los enfermos, ir por las personas necesitadas. Esa es la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a poder yo ir a hablar con mi hermano, porque mi hermano, pues y yo estamos muy distanciados, estamos en pleitos, estamos en conflictos. Pero Señor, ayúdame a vencer esa necedad, ir a hablar con Él, humillarme. Si Él fue el que cometió esa ofensa contra mí, que yo me humillo, le es que te perdono y yo te pido perdón, hermano mío. Me ofendiste porque algo hice yo que verdaderamente merecía eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere Dios, que nos humillemos delante de Él y que pongamos las cosas en orden, ¿no? Para que nuestra familia siga en armonía. Eso es lo que Dios anhela, ¿no? Que se haga su santa voluntad, no la nuestra, no nuestro orgullo, satisfacer nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, no para nada, eso nos daña. Vale más apegarnos a lo que la voluntad de Él, lo que Él desea para nosotros mismos, ¿no? Yo creo que graba todo este pasaje, estos 2 versículos acerca de la oración, de las peticiones, es que si pedimos conforme a su voluntad, vamos a recibir conforme a la voluntad de Dios. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Buena, agradable y perfecta. ¿Conocemos qué es lo que Él quiere? ¿Querrá el Señor darme una mejor casa? ¿Querrá el Señor darme una Cheyenne del año? ¿Querrá el Señor que tenga yo una casa en San Carlos? Ese es el deseo del Señor. O sea, realmente es la voluntad de Dios para sus hijos que vivamos cómodamente. Hasta la fecha sigo conociendo, desgraciadamente, personas que tienen y al momento de tener se olvidan de Dios. Sí. Lo acabamos de ver ahora, pues lo acabamos de ver en Navidad. O sea, tienen dinero. Fue de lo último que se acordaron de Dios. O sea, no dijeron, Señor, gracias por esos aguinaldos, voy a darte lo que te mereces. Gracias por ese trabajo. No, se olvidaron de Dios. Wow. ¿Sí? Nos olvidamos de Dios porque decimos, es que este dinero lo necesito. Y tristemente no ponemos a Dios en primer lugar. Dice Dios, pone al Señor en tu Dios como en primer lugar en tu vida. Busca primeramente el reino y su justicia. Nosotros no buscamos. Entonces, cuando pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces, probablemente lo que Dios quiere para mi vida no es precisamente lo que yo estoy buscando para mi vida. Ajá, exacto. Tal vez estoy pidiendo salud, tanto que oré por mi papá. La voluntad de Dios era llevárselo. Entonces yo no estaba pidiendo conforme a su voluntad, sino conforme a mi voluntad. ¿Por qué? Porque quiero vivir con él, quiero ir a pescar, quiero ir a comer pescado. O sea, me explico, yo puedo tener mis razones muy buenas, pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces cuando oramos, el Señor, que se haga tu voluntad, como Jesucristo mismo nos lo enseñó. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, mi anhelo es este, pero que se haga tu voluntad. Oye, Jesús pidió, o sea, que pase de mí esta copa. O sea, yo no la quiero beber.
Dios escuchó la oración de Jesús. Exacto. Sin embargo, no se Qué hizo. buen ejemplo. No se hizo No como se hizo. Jesús quiso. Así es. Tuvo que pasar ese trago amargo. Sí. Y muchas veces nosotros también pensamos, porque leemos que es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? ¿Para mí o para Dios? Sí, O sea, sí, y es por eso cierto. es tan importante conocer el corazón de Dios. Sí. Es muy importante conocer el corazón de Dios. Y te quité la palabra. No. Ah, bueno, le sigo. Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que dice Dios. O sea, ¿y sabes cómo lo conocemos? A través de sus mandamientos. Así es. Cuando nosotros leemos cada cosa de que no hagas, no digas, no pongas, no... O sea, esas cosas son importantes hacerlas en nuestra vida para que se haga un hábito, un estilo de vida y caminemos en esa voluntad. Estábamos leyendo que cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, somos obedientes y esa es una forma de agradar a Dios. Entonces, por eso cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, ¿por qué? Porque nos privamos de muchas cosas que humanamente pudieran ser muy deleitosas, ¿no? Pero el final, Dios lo conoce, por eso nos dice a nosotros, hey, no hagas eso, no te va a ir bien. El final es camino de muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Yo quiero que tengas vida y vida en abundancia, es lo que nos dice Dios. Así que preocupémonos un poquito por conocer a Dios. Si nosotros conocemos lo que a Dios le agrada, lo vamos a poder amar como Él desea ser amado. Yo en mi oración le digo a Dios, Dios te amo, pero quiero amarte como tú deseas ser amado. Y aquí, o sea, 1 Juan nos está diciendo, ¿sabes qué? Obedece. Cuando nosotros somos obedientes y caminamos en sus mandamientos, ahí es donde vamos a poder conocer el corazón de Dios y por consiguiente vamos a poder caminar en su voluntad. Vamos a poder conocer qué es lo que Él pide, qué es lo que Él quiere. Por eso aceptamos muchas veces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se fuera tu papá, es que se fuera mi papá. Y esa fue su voluntad y nosotros la aceptamos. Y creo que ahí está el asunto, ¿no? En la aceptación. Es que Ándale. tenemos que aceptar la voluntad de Dios Sí. y no ser niños caprichosos que Sí. querramos que se haga nuestra voluntad. Y Y es nos ahí donde nos engranamos. equivocamos, ¿no? Nos Y engranamos nos y vamos de Dios. vivimos. No, mi Dios no cumple. O sea, Ajá. Dios nos Nos molestamos con Dios. enojamos, nos decepcionamos Así y ahí estamos mal. Así es. O sea, ahí estamos mal. Y el proceso muchas veces tarda en aceptar la voluntad, en aceptar de que pues es un proceso. O sea, todos nos tenemos que ir, ¿no? Entonces, el tiempo solamente es Dios. Así que hay que nosotros preocuparnos por conocer la voluntad de Dios. Porque sí es bueno, agradable y perfecta, pero es su voluntad, no es mi voluntad. Eso es lo que nos necesitamos tener nosotros claro. Conocer la voluntad de Dios me va a hacer vivir a mí conforme a lo que Dios tiene establecido para mí. Fíjate, dice el versículo 16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, lo primero que debes de hacer es orar por él. Aquí no dice critica, chismea, aquí no dice ve y corrígelo, bendice. aquí no dice ve y dile. Pero O para sea, orar por él, pues. Ni lo maldigan. Aquí dice lo Ya primero, ora por él y Ajá. Dios le dará vida. Dios traerá vida, entendimiento, sabiduría. Eso es lo que uno debe hacer. Cuando Sí. uno ve a su hermano cometer pecado, Señor, gracias por la vida de mi hermano. Gracias porque es un cabezón. Gracias porque me lo pusiste aquí. Bendícelo, dale sabiduría, entendimiento, que pueda sentir en su corazón eso que está haciendo mal, que redarguya su corazón, que lo ponga triste ese Sí. pecado que está haciendo. Ujú. Ilumínalo. Dame las palabras. Ahora sí, dame las palabras para mí. Pero lo primero que debemos de hacer es orar. Porque esa persona vive en la oscuridad. Sí. Si está cometiendo pecado es porque no conoce la voluntad de Dios. Si esa persona está pecando en tu contra o está haciendo algo inadecuado para otros y te das cuenta que está haciendo un error, es que en su corazón hay algo triste que está pasando que lo hace cometer ese error. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, tal vez a ti Dios te puso para ayudarle. Tal vez Dios te está dando la oportunidad de que tú le ayudes, pero primero empieza con oración. Ilumínalo, Señor, dale sabiduría. Y a ver, ¿por qué está actuando así? Señor, tal vez fue lastimado de pequeño.
ayúdale, dale amor, dale tu compasión, hazle sentir que tú lo amas, que él no necesita ser agresivo con los demás, necesita de ti. Ujú. Espíritu Santo, ven a su vida, güey. Sí. Es muy diferente. Fíjate que cuando oramos de esa manera, vemos a las personas de una manera diferente, las vemos con compasión. Sí. Ahora lo que queremos es ayudarle como el Padre quiere ayudar a esa persona. Entonces, si alguno ve cometer a alguien pecado, ore por él primeramente y Dios le dará vida eterna. No tú, Él le dará vida eterna. Y luego habla de todos estos 3 versículos me refiero a quien comete pecado que no llevan a muerte y hay pecado que sí llevan a muerte y en ese caso no digo que se ore por él. O sea, ahí está hablando pecados que son graves, que están atentando en su contra o en contra de alguien más. Y hay otros pecados que no. O sea, Que no son- pero igual, pecado es pecado, Ajá. Sí, incorrecto es termina incorrecto. diciendo. Sí, Ajá. más adelante lo dice, ¿no? Sí. Señor Rivera. Dice el 16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Dijiste bien, puede ser no cualquier persona, pero cuando es un hijo de Dios, sí, cuando es un creyente, porque pues pecamos, caemos en pecado, no lo practicamos, pero sí Ujú. pecamos. Dice, me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Y hay una palabra que dice, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Así es. Jesucristo. Sí. Entonces, hay un pecado que Dios, que si clamamos a Dios, le pedimos perdón, Él nos va abogado y se tenemos para con el Padre, o sea, Él intercede por nosotros. Sí. Y Dios nos perdona. Podemos, podemos caer, pues. Ujú. Es algo que nos pasa como humanos, el pecado, pero que no sea de muerte. ¿Qué quiere decir? Que estamos con Él. Ujú. Y cuando es pecado de muerte, estábamos leyendo, ¿no? Cuando rechazas, pues, rotundamente a A Jesucristo, Jesús. Que lo el desechas. Padre, el Sí. Hijo, el Espíritu Santo. Que no queremos pues nada con Dios, que no creemos en Él. Ese es el pecado de muerte. Según lo estamos leyendo en la Biblia de estudio. Exactamente. Son muchas las cosas porque también muchas veces oramos o hay, por lo regular, la mayoría, se muere una persona y oramos por ella. No es. No, no lo sé. Oramos, Ujú. En vida, hay ¿verdad? novenarios, hay, ¿no? Sí. Entonces, tampoco eso es válido Sí. delante de Dios. O eres o no eres. O crees en En Dios vida, o no hermano. crees. Ujú. Y eso solamente cuando estás vivo. No podemos meter, pues, oye, méteme a mí en la cárcel por el pecado por el robo que cometió. Digo, no, no es válido, pues. Yo tengo Pedir que- perdón no, por los pecados de alguien, ¿no? sí, manches? No. sí, no, exactamente, ¿no? Y aquí, pues la exhortación que nos hace aquí Juan a nosotros, los hijos de Dios, dice, en el 3 dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tiene vida eterna. Eso es lo que tenemos nosotros que hablarles, por ejemplo, a las personas que nosotros tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios, que creemos en Dios y estamos pegados con Jesucristo. Hablar a esas personas que andan mal, no maldecirlos, sino que darles una nueva oportunidad. Porque aquí se refiere a personas que ya han estado en la congregación. Porque a mí me ha tocado personas que he tenido que hablar con ellos, porque se han retirado, porque pues, algo sucedió. Alguien, uno de los vecinos, uno de los que estaban junto con él, hizo un mal comentario y ya no le gustó, o algo que no le pareció. Porque muchas veces habla nuestro director o un pastor que no nos agradó, no nos gustó, ¿no? Porque queremos que hablen lo que a mí me conviene, ¿no? Pero cuando ahora el director, el pastor, no va a decirme algo que es un deseo de él, es un deseo de Dios. Por eso estamos nosotros en las congregaciones para aprender más de él, qué es lo que quiere el Señor para mi vida. Y si él me dice algo contrario, pues debo pegarme a la verdad.
no a la mentira, ¿no? Lo que a mí me conviene, lo que me trae placer, no para nada, ¿no? Si él dice, pues es malo, pues es un pecado emborracharse, porque ya te vuelves una persona disoluta. Pero pues si yo estoy en el vicio ese y si me dices, no, pues de que me estén regañando, que me estén diciendo, no, mejor me voy, ¿no? Y no es así, pues nosotros tenemos esa obligación de que si vemos a un hermano que está mal y él estaba asistiendo, él estaba leyendo la Biblia, él estaba muy bien, de repente se desanima por algún motivo u otro. Entonces tenemos que ir a exhortarlos. ¿Sabes qué, mijo? Pues tú eres un hijo de Dios, ya lo recibiste y puedes nuevamente agarrar ese rumbo que Dios quiere para tu vida. Acércate nuevamente a Dios, pídele perdón y no dejes de congregarte como muchas personas tienen por costumbre, porque si nos estamos alejando de ese lugar donde nos hablan de Dios, pues te vas a ir enfriando y cada día vas a ir perdiendo esa fe, vas a ir hundiéndote cada día más y más y el maligno pues va a estar pendiente de ti, como dice que el maligno no tiene poder contra nosotros Sí. mientras nosotros estamos pegados a él. Es difícil nosotros hacer cosas indebidas si estamos pegados a Dios. No podemos. Se siente uno mal. Si uno comete un pecado, ay, Dios mío, perdóname, le hice no con mi intención, se me salió por ese que yo traía ese problemita y dije algo que no debía, pero perdóname. Esto es lo que quiere Dios, que pidamos perdón. Nosotros como hijos de Dios, que tenemos ya la vida eterna, desde ahorita tenemos la vida eterna. No hasta que nos moramos, no, desde ahorita ya estamos usando esa vida eterna con Cristo Jesús, ¿no? O sea que nada más pídele perdón, sabe que la regué, Señor. Eso es cometer pecado, ¿no? Nosotros ya no estamos practicando el pecado, y eso sí no agrada para nada a Dios, pero sí podemos cometer pecado. Pero abogado, tenemos Jesucristo, como dijo mi esposo ahorita haciendo un comentario, que esa fe que nos alcance. Si cometí un pecado, inmediatamente, Señor, me humillo delante de ti, te pido perdón, Señor, porque lo hice sin querer quería. No, Señor, y él, él cumple el deseo de nuestro corazón, él desea perdonarnos, ¿no? Así como un hijo que pues chocó el carro, ¿no? Y viene y sí, molestamos a otro, pero no, mijito, fue un accidente nada más, ¿no? No tengo por qué reprocharte, ni regañarte, ni juzgarte, no, para nada, fue un error y pues, como hijos, vamos a arreglar ese asuntito, ¿no? No tenemos por qué sublevarnos y poner en mala, al contrario, estamos haciendo mala a esa persona, a nuestro hijo, juzgándolo, no, para nada. Hay que confiar en que Dios nos va a ayudar en ese momento difícil, ¿no? El arrepentimiento definitivamente es lo fundamental, es algo que es el reconocimiento de nuestro pecado. Pero hay personas que no se arrepienten, hay personas que son obstinadas y desean seguir haciendo su voluntad. Y creo que para ese caso es el tipo de pecado que donde dice el Señor, no oren por él, porque él es obstinado en ese pecado. Qué bueno que no habla, bueno, no sé si es bueno o malo, pero yo lo veo de esa manera, es que no nos habla específicamente de qué pecado está hablando que te lleva a la muerte y cuál no. No es clara la Biblia en este aspecto. Sí. Pero, sin embargo, sí nos habla que el pecado es pecado y todos llevan a la muerte espiritual. Pero también nos llevan a la muerte, en algunos casos, a la muerte física. Algunos pecados son, por ejemplo, el pecado sexual. Habla, la Biblia misma lo habla de que estamos pecando contra nosotros. Nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, si hay pecados que nos afectan aquí en la tierra y nos van a llevar a la muerte. Esa es la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte espiritual, pero también muerte física. Muchas veces vemos el pecado y decimos, no, este pecado no lleva a muerte. Pero yo digo, no, sí, estás matando la vida de tu hijo al momento de actuar, de emborracharte, de vivir de la manera inadecuada, de estar en esos negocios que no te convienen. Puedes causar muerte para ti y para tus hijos y tu esposa y la gente que amas. Entonces sí hay pecados que nos llevan a la muerte. Y si nosotros le buscamos un poquito a cada uno de los pecados, tal vez no traen una muerte espiritual,
de momento, pero sí traen una muerte física, mental, emocional a nuestra vida, el vivir de la manera inadecuada. Al momento que tú mientes, estás matando una relación con otra persona. Al momento que tú robas, estás matando esa relación. O sea, realmente estás atentando contra tu prójimo. Y tal vez no ves como una muerte. Sí, estás matando una relación. Estás matando a tus hijos. Estás matando la relación con tu esposa. Estás matando tus propios sueños. Los sueños que Dios tiene para ti los estás matando porque estás confiado envidiando la vida de otros. No en lo que la voluntad de Dios para tu vida, sino la voluntad que otra persona causó para él. Y tú no sabes cómo se está ganando las cosas y estás envidiando, ¿no? Me gustaba ese comentario hace poco de que vi que una persona sentía envidia y celos por lo que otra persona estaba poniendo en sus redes sociales. Mira, el que hoy viene lo bendice Dios. Bueno, pero es que tú no sabes lo que tuvo que hacer para llegar a él. Él no está poniendo sus 16 horas de trabajo, él no está poniendo sus 16 horas en las cuales no está en su casa, en las que no tiene esposa, en las que no tienes hijos. El tiempo lo dirá si tiene una buena familia, si realmente está haciendo. Y mucha gente, lo veo yo, vivimos al día. Las personas vivimos al día porque preferimos vivir en una casa de lujo, un carro de lujo, aunque andemos ahorcados y aunque tengamos que trabajar 20 horas diarias. Y dices tú, ves la vida de ellos, dices, wow, qué bien les va. Sí, ¿estará bien su familia? ¿Estarán bien sus hijos? ¿Estará bien su mente, su corazón? Vemos a tantas personas enfermas de estrés, con colesterol, paros cardíacos a los 50, a los 60 años, por ese modo de vida y ritmo acelerado que nosotros decimos, wow, ese es el éxito. Y no es eso. Para el mundo. Para el mundo lo es. Y lo peor del caso es que el envidioso, el que está viendo esa vida, yo quisiera tener. Bueno, pero es que tú no sabes lo que le costó su vida, le costó muerte, le costó su vida propia y la vida de sus hijos, de su familia. Híjole, qué triste, ¿Y qué se va a llevar cuando se muera? ¿Y qué se va a llevar cuando se muera? ¿No? O sea, a final de cuentas. ¿Y a dónde va a ir? ¿Y a dónde va a ir? ¿Quién se va a quedar con todo entonces, lo que trabajó? híjole, creo que me desvió un poquito del tema. Alguito, se tenía que decir. Sí. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? No practica el pecado. Otra vez nos vuelve a decir Juan, así como el día de ayer, un hijo de Dios no practica el pecado. Un hijo de Dios el que ama a Dios no vive rompiendo sus mandamientos. Así es. Vámonos, Erika. Fíjate, el 19. Sabemos que somos hijos de Dios. Hasta ahí vamos bien. Excelente. El mundo entero está bajo el control del maligno. Esta revelación, este conocimiento, lo tienes que tener, pero bien arraigado. Tú eres hijo de Dios y el mundo está bajo el control del maligno. Todo lo que vemos afuera, que es éxito, todo lo que está fabricándose allá afuera, el tipo de matrimonio que debes de tener, el tipo de persona que debes de ser, qué es lo que debes de tener. O sea, todo eso que la sociedad dicta, mucho de eso está dominado y está regido por el maligno. Y nosotros nos viajamos pensando que eso es bueno, agradable y perfecto, porque esa es la voluntad que yo quiero para mi vida, pero no estoy buscando qué es lo que dice Dios. Tú y yo tenemos que tener bien grabado que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos que vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a vivir todo lo contrario a lo que el mundo dice. No es eso. Es no dejarnos llevar, no dejarnos envolver. Es vivir nuestra vida. Sí está bien trabajar, tener nuestras cosas. Dios quiere bendecirnos. Claro que sí, que vivamos bien. El rey David vivió bien. Abraham tenía pertenencias. Abraham era rico. Jacob también fue riquísimo. Pero servían a Dios, amaban a Dios. Poner a Dios en primer lugar nos va a llevar a tener una vida conforme a la voluntad de Dios para nosotros, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe a quién ponemos en primer lugar. Entonces, teniendo esto en mente, ¿sabes qué? Que somos hijos de Dios, que el mundo entero está bajo el control del maligno. Tener ese conocimiento tú y yo
nos va a ayudar a librarnos de muchas batallas, porque agarramos batallas que no nos corresponde, que no son para nosotros, pero que ahí estamos perdiendo el tiempo y estamos dando vueltas. Me gusta ese comentario, Erika, porque pudiera malinterpretarse de, no, pues los cristianos no deben de ser ricos. No, No, la para misma nada. palabra lo dice. Sí, o sea, es un error pensar eso, ¿no? Ajá. Dios quiere abundancia para tu vida, Así es. para nuestras vidas. Pero depende de nuestra diligencia, de nuestra administración, de nuestro trabajo. Abraham, Isaac, Jacob, todos esos grandes hombres que tuvieron, inclusive David en un imperio Sí, riquísimo, Salomón. fue sabiduría de parte Sí. de Dios. O sea, es necesario. Era la bendición Dios de Dios. quiere eso para nuestra Lo vida. desea, claro. El problema es que también la Biblia Nuestro nos corazón. dice que tengamos cuidado con las riquezas que nos alejan de Dios. O sea, Cuidar nuestro corazón, pues. Sí. creo que está en seguir la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Fíjate, yo quiero hablar acerca del versículo 18, ya se nos pasamos de tiempo, pero es importante. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, así como nosotros nacimos de Dios, nos protege y el maligno no llega a tocarnos. Muchas veces interpretamos esto de que soy hijo de Dios, a mí nada me toca. Si fuera santo, totalmente santo, y estuvieras viviendo en el 100%. cielo. Sí, cierto. Ajá. Pero somos pecadores, o sea, realmente nosotros, aunque seguimos a Dios, amamos a Dios, somos sus hijos, pecamos, pero no practicamos el pecado. Sin embargo, por el hecho de pecar, ahí hay un problema. Y es ahí donde el maligno se agarra y nos pega unas zarandeadas. ¿Por qué? Porque pues estamos entre azul y buenas noches, con una pata adentro y una afuera, andamos tibios. O sea, realmente, Sí. ¿por qué nos va mal entonces? Bueno, porque hemos permitido que el pecado tome parte de nuestra vida. Es Pero como ese es- Liverpool. Que hace Sí. parte de tu vida. Pero, o sea, es muy diferente practicarlo, tener Exacto. una forma de vida de pecar a deslizarnos y pecar. Ahora, aquí es muy claro y dice que el que nació de Dios, a Dios lo protege Exacto. y el maligno no lo toca. Pero dice que el que nació de Dios, Ajá. ok, yo nací de Dios, pero sigo practicando, sigo cometiendo pecado, no practicando. Espero que no Cometiendo. practicando, pero Ujú. sigo pecando. Ujú. Entonces, aquí hay un punto donde estoy dejando una puerta abierta para que el diablo haga con mi vida respecto a ese pecado, que no lo practico, lo hago ocasionalmente, donde el Señor ya no me puede bendecir por ese pecado que yo hice. No porque lo practico, yo cometí un pecado. Entonces, ese es la puerta abierta para que el maligno llegue a mi vida y haga conmigo lo que él quiera. Estamos en este mundo, pues. Exactamente, Sí. entonces eso es una lucha constante. Sí. O sea, no quiere decir que el cristiano no le va a ir mal. No, nosotros mismos, Dios no quiere, Dios nos quiere proteger. Sí. El problema es que el momento en que yo Ujú. practico el pecado o cometo pecado para empezar es porque me alejé de Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, del su redil, pues ¿qué va a pasar? Estoy sin protección, estoy haciendo mi voluntad. Entonces ahí creo que es ahí donde el diablo pues ya puede hacer conmigo un poquito más, no del todo, porque un poquito, pero ya no hay tantas consecuencias. Definitivamente el que ama a Dios pues no vive en el pecado, ¿no? Vivimos en un mundo donde el maligno es el que reina. Sí, el que reina. Señoreado ya el Ajá. maligno. Y por eso Jesús le pidió a Dios Padre. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sí. En Juan 17:15. Bueno, sí, cierto, muy Buenísimo. bueno. O sea, sí, es algo que tenemos la convicción firme, ¿no? En Dios, de que nos protege. Pero ese comentario está que mandado a hacer, porque sí es cierto, si nos salimos de la voluntad de Dios, aunque estemos
Nos pasa, pues. Me acordé una No. vez que me encontré, no, fue el primo de un amigo, se encontró a alguien en un antro bailando con la cerveza en la mano. Y, "Oh, hola Gaby, ¿cómo estás?" Y me abrazó, bien lindo, ¿no? Y todo, así, no, qué bien. ¿Y sigues viendo amistad? Sí, ahí estoy fiel, con la cerveza en la mano, con otra mujer. Y, o sea, Qué fuerte. Órale, dije. ¿Crees que te va a proteger? Qué bien. Aquí no te va a proteger, No va a haber señor. protección. Te mandó una trampa, órale, ya caíste. Sí, pues. Pero no fui yo, fue el primo de un amigo, ¿no? O sea, sí. No, lo hiciste bien. No, sí. Hay que aprenderlo. Pues tengo un ejemplo muy claro con Job, te pegaba a Dios, tenía esa confianza en Dios, Buen punto. y aún así le llegaron calamidades, pero él se sostuvo, él estuvo Estaba firme, fuerte. estaba fuerte, perdió muchas cosas, ¿no? Perdió hijos, hasta la esposa se retiró y perdió toda la riqueza, pero se sostuvo. Porque Se sostuvo. conocía a Dios. Y nosotros La ya cualquier convicción de cosita que que nos Dios llegue, una pequeña lo iba- enfermedad o algo, ya queremos, ay, Dios ni me da ni me protege, ni me ayuda, no, no, hay que seguir firme. Sí, vienen adversidades, vienen cosas que no nos gustan a nosotros, que nos están preocupando, pero Señor, digo, estoy firme contigo. Hay personas que verdaderamente tienen conocimiento de Dios y desean el estar con Dios. Esa es una tarea que nosotros que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, la mujer de Rahab conocía de Dios, conocía el pueblo de Dios, sabía. sabía de Dios escuchado, y sí. dijo ella, pues voy a apoyarlos, voy a apoyar a esta gente, ¿no? Y su vida está en peligro. Y aún así dijo, no, yo conozco, yo sé de él. ¿Y qué pasó con ella? Fue muy bendecida. Y ella formó la genealogía, ¿no? de la vida de Jesús. Tenemos también a la mujer samaritana esa, que él también, cuando le dijo, y reconoció que era el Mesías, y es que estaba en pecado ella, pero cuando lo reconoció, su vida fue transformada. Y ahí pues jaló mucha gente, ¿no? Por su testimonio de lo que estaba haciendo. Y Jesús vino y la rescató. Creía en él, que él creía en él. Y todo lo que tenemos que hacer nosotros creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que Él nos da la vida eterna. Hay que abrir nuestro corazón a Él y pegarnos a Él, no desviarnos para nada y ser ejemplo. El ejemplo que le dejó Jesucristo a Juan y Juan nos los reporta a nosotros. Porque el que anduvo todo el tiempo con Jesús fue Juan. Y aún él crucificado, él estuvo ahí. Entonces, que nada, que los miedos los dejamos a un lado y estar siempre pegados. Las críticas que se nos barra, ¿no? Estar bien pegados a Jesús. El autor y consumador de la fe. Fíjate que ahorita que estás comentando, es que este versículo lo usamos como una bandera del cristiano. No, es que el maligno ni lo toca. A los cristianos el maligno no lo toca. Claro que los toca. Son pecadores, porque pecamos, porque pensamos mal. Fíjate, Job, a pesar de que tenemos una historia, una versión de Job, pero yo veo las cosas de una manera diferente. Y Job, a pesar de que Dios dijo que era justo y fue algo muy especial, dejar Dios que el diablo lo atacara de la manera que lo hizo y aún así se mantuvo. Pero creo que que Job no era ni tan justo. Porque si nosotros leemos el libro de Job, capítulo Job 3:24, si nosotros nos vamos a Job 3:24, dice que él temió, le sucedió lo que más temía. Entonces, ¿en dónde estaba su confianza? Cierto. En lo que él tenía. No, había un poco de maldad, por supuesto, porque era un ser humano que amaba a Dios. Y Dios habló de justo, no perfecto. Justo en muchas áreas, pero realmente tenía dudas, perdió fe. Tal vez estaba a gusto, relajado y no leyó su Biblia en la mañana, no se compró su tiempo con Dios y no seguía en las transmisiones diarias, tampoco tenía su libreta de esencial y la verdad no escribía, no meditaba como Josué, Dios le dijo a Josué. Y en una de esas dijo, híjole, ¿y si se me acaba todo lo que tengo? Su confianza ya no estaba en Dios, su confianza estaba en Él, en sus posibilidades. Entonces, perfecto no era. Creo que su pecado fue dudar de Dios.
que él estaba y que lo podía Incredulidad. proteger. Entonces ahí, mira, el diablo no puede ni tocarlo, toma, tu diablo no lo puede atacar, acabó con todo, hasta con la suegra debió haberse llevado, ¿verdad? Pero no se la llevó, no dice que se llevó a la suegra, ¿no? No, pues es que le A la mandó esposa calamidad. nomás, sí, sí. Le mandó calamidad. Pero fíjate, la esposa le dice, ya maldice a su Dios. Y muérete. Y muérete. Y aún así, no. Ajá. Sí, Fuerte, ¿no? qué Pues, fuerte. Bueno, cuando estás bien plantado. vamos a terminar este Sí, tiempo ya para irnos exacto. a los últimos comentarios. Erika, ¿nos acompañas con una oración? El día de hoy oramos como todos los viernes por nuestra bella nación. Así es que Así Dios es. tiene que hacer algo. Dios queremos que Él se haga su voluntad en México. Así es que pues pidámosle al Señor, ¿verdad? Así es. Señor, te damos tantas gracias el día de hoy por tu palabra, cómo nos muestras tu corazón, cómo nos hablas una vez más y te dejas escuchar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que afina nuestros oídos y nosotros estamos prestos para escuchar y queremos obedecer. En nuestro corazón está el deseo por cumplir tus mandamientos, por cumplir lo que tú dices en tu palabra, porque te amamos y queremos amarte como tú deseas ser amado. Esta mañana, Señor, pues te agradecemos todo lo que tú has hecho y lo que harás. Por eso clamamos como cada viernes por nuestra nación, por nuestro México, para que tú bendigas la tierra en donde hemos nacido. Bendice este país, bendice México, bendice nuestra nación, a cada mexicano. Señor, que sea bien gobernada, que seas tú el que está encima de todas las potestades que muchas veces se mueven. Hemos leído el día de hoy que este mundo está regido por el maligno, pero sabemos que tu gracia, tu perdón, tu bondad, tú eres aún más grande, más alto, más fuerte. Lo creemos, por eso, Señor, te pedimos que tú bendigas nuestra nación. Bendice cada ley que se promulga. Bendice, Señor, que sea para beneficio de tu pueblo, para el beneficio de cada mexicano. Levanta nuestra nación. Qué bueno que nos estás bendiciendo en lo económico, Señor, pero también bendícenos en la seguridad. Bendícenos en cada área, Señor, en la salud. Bendice a México. Bendícenos, Señor, llénanos de sabiduría, que podamos voltear hacia ti. Tú eres la raíz de nuestro bien. Tú eres el que nos bendice, el que nos ama. Por eso, Señor, te pedimos que tú protejas, que tú bendigas, que tu propósito se cumpla. Gracias, Señor, porque sabemos que es bueno, es agradable y es perfecto. Tú nos amas y bendices la tierra en donde vivimos, donde habitamos. Te bendecimos, Señor. Sigue bendiciendo nuestro amado México. Así es, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy, por Gracias. llevarnos a reflexionar acerca de tu amor, de tu verdad, de tu propósito y tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a examinarla, a examinar nuestra vida y vivir conforme a esto que acabamos de aprender. Y bendice nuestra México, Así la es. bella nación que nos has dado. Padre, bendice los litorales, Sí, todas las Señor. orillas de nuestra nación, Así bendice es, las las fronteras. relaciones exteriores, bendice, Sí, Señor, Señor. nuestra tierra, que sea próspera, fructífera, los mares, Señor, que haya una cantidad enorme, Sí, Señor, de Señor. peces, que seamos bendecidos Toda en la la riqueza, minería, en la Dios. industria, Señor. Gracias Haz porque nos relucir, das que tu el luz, Señor, empleo, sea esa luz que necesita para el mundo, Señor. Que muchos países volteen a vernos, Señor, Así como es, un Señor. gran país para inversión y Sí, donde Padre, salgamos gracias. todos beneficiados, Señor. Dale sabiduría a las autoridades para que podamos vivir de la manera digna como tú Sí, deseas que Señor. vivamos. Padre, Así bendice es, este fin de precioso semana. Dios. Ponemos en tus manos, Señor, Así la es. reunión de mañana allá en la misión. Sí. Este programa de Amo mi ciudad, Señor, donde amamos lo que tú amas, también sea de bendición para toda la Así es. gente. Así Así es que es. en el nombre de Jesús, Padre, ponemos Gracias. todo en tus manos. Amén. 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 Y bueno, amigos, hemos llegado al final y no nos queremos ir sin antes dejar sobre la mesa lo que más nos ha gustado. Y me gustaría empezar con los señores Rivera. ¿Qué les gustó, señor Rivera? Gracias por estar con Aparte nosotros. de ¿Y todo. qué dejan sobre la mesa? Pues el versículo 18, 19 y 20 dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo nos protege del maligno, ¿verdad? Sí. El que no está en pecado, está aclarando. Gracias. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos, tenemos la convicción firme que somos hijos de Dios. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero.
he platicado con personas que les digo, lean la Biblia. Verán, está muy claro, Dios es su palabra es sencilla. No le entiendo, me dice. Y aquí es una de las pues bendiciones que Dios nos ha dado, el entendimiento de que conozcamos al Dios verdadero, por medio, ¿no?, de Jesucristo y su palabra. Es difícil hacerle entender a una persona un libro espiritual cuando Que no tiene tienen el espíritu, espíritu. un espíritu Está dormido. muerto. Sí. Exacto. Hay un Está espíritu muerto espiritual, pues es difícil entenderlo. O sea, lo espiritual se entiende con lo espiritual y lo humano con lo humano, ¿no? Y esas personas, desgraciadamente, pues no le han entregado su vida a Jesús. El Espíritu de Dios no mora en ellos, No, desgraciadamente. Y dice claramente la Biblia, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no resplandezca lo del evangelio. Y pues por más que le digas, estás totalmente cegado. Necesita yo meter ese entusiasmo, ese ánimo para, oye, yo quiero, como están ustedes, quiero aprender más, ¿no? Jesús, y por eso es importante que cada vez que hablamos con alguien entrégale tu vida a Jesús, síguelo a Él. Y una oración, como lo hemos hablado, no es la oración de salvación, no, es simplemente, ¿quieres conocer del Señor? ¿Quieres que Él entre a tu vida? ¿Quieres que vivir como Él? Eso te va a cambiar. Y el momento que lo hacen ahí, a ver, quiero conocer a ese Jesús. Y ahí empieza ese nacimiento. Fíjate que cuando ya tienen a Dios, cuando ya ellos abrieron su corazón a Jesús, es pedirle al Espíritu Santo, abre mi entendimiento, Señor, y tú revélame tu palabra. Exacto. Voy a ver el 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la Conexión los jueves? Estamos orando por las autoridades, estamos orando por nuestro país. Y esa es una exhortación que nos hace Dios, ¿no? Que debemos orar por nuestra nación, debemos orar por las autoridades. ¿Por qué? Porque es muy necesario orar, ¿no? Porque las oraciones las va a escuchar Dios. Y dice que la oración que hacemos nosotros pues no vuelve vacía, ¿no? Porque creemos en Él y sabemos que si seguimos orando, perseverando en la oración por nuestro país, por autoridades, por la familia, por la congregación, va a haber resultados, ¿no? Pero es algo que Dios nos dice, que debemos estar orando a Él para que las cosas pues vayan cambiando para bien. Exactamente. Muy importante. Muy bien, señor Herrera, muchas gracias. Gracias. Erika, terminamos contigo. Fíjate que el 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Aquí está hablando Juan de que Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones. El que las conteste Dios, eso es lo que nos marca a nosotros que estamos en su voluntad. Y me encanta cada vez que contesta las oraciones, saber que estamos en su voluntad, conocer su corazón y tener esa sensibilidad. Ahorita lo dijeron, el estar pegados a Dios, el tener nuestro espíritu conectado con Él, porque es a través de su espíritu que podemos tener el entendimiento de quién es Dios. Solamente así, pegado nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Y me gusta esta parte. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado, no lo critique, no le tire piedras, no lo juzgue, no le eche el caballo encima. Antes de hacer eso, hágalo, pues. Ore por él primero. Tal vez el Señor tiene compasión y se arrepiente de su pecado. Entonces, yo entiendo que nos gusta, tú estás mal, y nos gusta, somos buenos con el dedito, criticarlo. O sea, yo entiendo, yo soy un crítico, la verdad, me gusta el chisme, yo soy ventaneando. O sea, pero, ¿sabe? Es que es un delicioso manjar, esa es la palabra, ¿no? Pero me gusta el chisme, pero para orar por ellos. O sea, para eso me gusta saber. Todos decimos lo mismo. Entonces, orar por él. Cambiemos nuestra actitud. Sí. Oremos por las personas Sí. y por las actitudes y que Dios nos dé esa compasión para poder entender el por qué esas personas actúan de esa manera. Cierto. Dice el Señor, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Viven hiriendo a otras personas
cometiendo pecado contra todo el mundo, porque hay una oscuridad en su vida, hay una oscuridad en su alma. Eso es lo que Dios tiene que cambiar. Si Dios cambia eso, va a cambiar el exterior, va a cambiar su forma de hablar, va a cambiar sus actitudes, va a cambiar esos deseos que tiene y empieza con una oración porque el único que puede convencer y cambiar a las personas desde el corazón es Dios. Toda necesidad suple, Dios la suple. Así es que oremos por aquellos hermanos que cometen pecado contra otros y contra nosotros. Así es que, familia, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana en Misión Solidaridad. Y el domingo, 11 de la mañana, no te lo puedes perder. Te esperamos. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, amor. Bye. 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 Qué calientita estás. Ay, qué rico.